Estoy muy honrada de participar a este seminario tan interesante con colegas internacionales. Bueno, mi trabajo es las investigaciones que hemos hecho durante el COVID. La primera cosa que tengo que decir es que esto no nació como un papel para poder publicar. No tiene como base una idea de una investigación científica. Cuando empezó el COVID, el cantón donde está la universidad, que es el cantón del Valais, hizo una task force y vino al instituto para pedirnos de que hiciéramos trabajos para poder alimentar las reflexiones de nuestro gobierno. Así que hubo varios grupos que se formaron, básicamente tres. Un grupo que se dedicó a hacer la biotecnología, que es la inteligencia, buscar todo lo que se publicaba en el mundo, recopilarlo, ponerlo en un formato que los políticos puedan leer de manera fácil y percutante. Hubo otro grupo en el que yo participé también, que estudió la oferta. No voy a presentar nada de esa encuesta. Tratamos de ver, calcular qué era la probabilidad de quiebras en los distintos sectores turísticos, hacer una estimación, volcarlas a nivel suizo, a nivel de comunas, hacer extrapolaciones, etc. Eso lo hizo mi colega Roland Schegg. Y yo estuve a cargo del análisis de la demanda. Entonces, esto es lo que yo le voy a presentar ahora. Son las encuestas, pues yo voy a estar clara, voy a mostrarles en qué momento hicimos las encuestas y cómo evolucionó. Entonces, podemos ir hacia la agenda, los objetivos y del planeamiento y la metodología que utilizamos, la cronología de la pandemia y la cronología de esta investigación, la base teórica de reflexión que utilizamos, porque aunque sea un trabajo de consulting, uno no siempre está deformado, tiene que tener un modelo para analizar, por lo menos para inspirarse. Hay una segunda parte donde voy a hablar de los resultados que tienen que ver con la percepción del riesgo y el deseo de vacaciones. Esas dos cosas que estaban en la balanza. Después, cómo la decisión de viajar cambió según el timing de las encuestas y la etapa de preparación. Después una segunda parte donde voy a hablar de cómo se planificaban las vacaciones y la idea de que finalmente las vacaciones iban a ser vacaciones de tipo cocooning. Y la tercera parte sí, ya es un papel científico y voy a mostrar por qué lo tuvimos que analizar y bueno, unas conclusiones y un epílogo. Entonces, claro, lo que estaba diciendo antes, el objetivo del proyecto era analizar el efecto de las medidas de reducción progresiva del confinamiento. Primero estuvimos semiconfinados y después a medida que se iban levantando las medidas poco a poco, cómo eso tenía una influencia sobre el proceso de planificación de vacaciones. Y después tratar, la segunda parte, de analizar cómo la situación económica de la población iba a afectar o no la planificación de vacaciones. Desgraciadamente, esta parte no la puedo presentar porque si no tendríamos que estar 3 horas juntos, pero si en otra presentación se los puedo mostrar. Nosotros no sabíamos si la gente iba a reducir el presupuesto de vacaciones o iba a haber todo lo contrario, iba a haber un efecto que se llama el efecto yo-yo. Visto que durante meses no pude gastar en nada porque estuve confinado, ahora me voy a pagar las vacaciones de mi vida. Entonces, eso no lo voy a presentar hoy. Entonces, la metodología que hemos hecho la idea era hacer un método por cuotas. Creo que se llama por cuotas en español. Entonces tratamos de tener una muestra representativa de los distintos mercados emisores de Suiza y después emisores a Suiza, y después los encuestados los reclutamos por Cloud Research, que vende así, ¿cómo se llama? Muestras que están completamente, digamos, representativas de la distribución demográfica de cada país.
Esto tiene un costo que es, que es bastante pesado. Y después tratamos de hacer un panel longitudinal. Nuestra idea era hacer las preguntas a la misma gente en el tiempo. Pero les voy a mostrar que solamente las 2 encuestas pudimos guardar el panel, y en la tercera no pudimos guardarlos, y van a ver por qué. Y después la segunda parte es el análisis de los datos secundarios de Airbnb que provienen de un fornidor de datos, de un proveedor de datos que se llama AirDNA. Voilà. Entonces, un poco de qué es la Suiza, cómo está la Petite Suisse Illustrée. Bueno, acá les muestro Suiza, esta es la densidad de población. ¿Ustedes me ven? ¿Me ven si yo? ¿Ven el pointer? ¿O no? ¿No? ¿No se ve el pointer? Sí, sí. Gracias. ¿Ven? Esta es la distribución de la densidad en Suiza. ¿Ven? Esta parte roja es donde la población es más densa, que lo que se llama el plató Zurich. Acá vivo yo, acá estoy yo, dándoles la conferencia. Este es Ginebra. Este es el Ródano que sale por acá y después baja por acá. El Ródano, es algunas pueblos, si me escuchan que digo pueblo me mata, pequeñas ciudades a borde del Ródano, y este es el cantón de Ticino, el cantón italiano. ¿Ven por qué esto es verde? Bueno, porque ahí están las cadenas montañosas de los Alpes. Estos son los cantones de los Alpes. El Valais, un poco el cantón de Ticino, el Grisón, por ejemplo, acá se hace Davos, la famosa conferencia de Davos. Acá está el cantón de Lucerna. Aquí estos también son los Alpes, son los cantones primitivos, los Alpes occidentales. Esta parte es lo que se llama los prealpes. Y esta parte de acá es el Jura. ¿Se acuerdan de Jurassic Park? Bueno, acá están todavía están las huellas de los dinosaurios. Del punto de vista de la lengua, Suiza tiene 4 lenguas nacionales y federales. El alemán es el 63% más o menos, hay un 20 y pico por ciento, 23% que es en francés, hay menos de un 1% que habla italiano, y hay un 0,5% que habla el romanche. Acá en este mapa les muestro las comunas, según el color, muestran las comunas que son las más turísticas de Suiza. Suiza tiene 2.220 comunas, municipalidades. Un poco para mostrarles la población de Suiza, somos 8.600.000, repartidos en 3.8 millones de hogares, y el 25% de los residentes permanentes en Suiza son extranjeros. No quiere decir que no hayan nacido en Suiza. Hay muchos que nacieron en Suiza, pero en Suiza el derecho de ciudadanía no es por tierra, sino que es por sangre. Así que si la única manera de ser suizo es que el padre o la madre sea suizo. Si no, uno tiene la nacionalidad de los padres. El 14% es italiano. Después se pueden hacer suizos. Tienen un procedimiento que está acelerado para ellos, pero es por eso que 1 sobre 4 son extranjeros. Yo soy suiza también. El turismo, bueno, hay 56 millones de estadías en el año 2019. Esto acaba de salir esta mañana, es el comunicado de prensa de esta mañana, salió hace 3 horas. Entonces 29 millones son suizas, 16 es la Europa, etc. La capacidad es de 600.000, más de 600.000 camas, de los cuales 273.000 son hoteleras, 274.000 son hoteleras. Ahora, 148.000 dicen que son casas de vacaciones, pero bueno, esas estadísticas son un poco laboriosas, pero vamos a decir que están bien. Los gastos de los suizos. Los gastos de los suizos en Suiza por día, en un viaje con estadía, en promedio son 129 francos, y en el exterior son 156.
Y muy importante este dato, 65% de los viajes con estadía se hacen al exterior de Suiza. Claro, esto puede llamar la atención para alguien que piensa en un gran país, pero en Europa, si yo tomo el tren y viajo más de una hora para el lado de Ginebra, ya estoy en Francia. Sin embargo, los suizos suelen viajar también más lejos. Y en las vacaciones de verano es el momento donde se viaja al exterior. Bueno, entonces déjenme ahora volver a la cronología de la pandemia y cuándo hicimos la investigación. Bueno, todo empezó ahí por el mes de marzo, cuando el gobierno federal, me olvidé de explicarles que Suiza es un país completamente federal. Suiza es una confederación formada por 23 cantones y 6 y 6 medio cantones, que hacen en total 26 cantones. Y los cantones tienen una cierta autonomía. Entonces, el 13 de mayo, el gobierno federal estuvo diciendo a la gente que se quedara en su casa y todo eso, pero eso no dio mucho resultado. Entonces, el 16 de marzo, el gobierno federal en Berna decidió hacer un estado de emergencia y anular todas las posibilidades que tienen los cantones de regir. Y fueron ellos los que decidieron todo. Es más, durante ese momento se pudo gobernar por decreto. Quiere decir que todas las decisiones se tomaban por decreto del Poder Ejecutivo y que quedaba después, las cámaras tenían que aprobarlo. Suiza es un país con una democracia semidirecta. Nosotros votamos 4 veces por año. Cada vez tenemos que elegir leyes, o sea que fue un golpe muy fuerte, hacía mucho, gracias a Dios, porque eso se hace en situaciones de crisis, que el gobierno federal no tomaba una decisión así. Entonces, ahí hizo un estado de emergencia y se determinó un semiconfinamiento, se cerró más o menos todo. Solamente se podía comprar cosas esenciales en los supermercados. Todo el resto estaba cerrado. Productos, por ejemplo, de belleza no se podían comprar, eran solamente esas cosas de primera necesidad y las farmacias. Bueno, entonces ahí eso duró hasta el 10 de abril, y en abril tuvimos el pico de la pandemia, porque estábamos como en Argentina esperando el pico de la pandemia. Lo más importante es que en el momento que el Estado decidió que estábamos semiconfinados, nosotros teníamos la libertad de salir, no era como en Francia, como en Argentina, que había que tener una autorización. Nosotros podíamos salir, podíamos ir a caminar al borde del lago. El único problema es si había mucha gente junta, o más de 5 juntas, venía la policía, pero no, por eso hablamos de un semiconfinamiento en Suiza. Entonces, en el momento que estábamos todos semiconfinados, se hizo la primera encuesta con el panel internacional. Que duró del 27 de mayo hasta el 10 de abril. Después vino la segunda parte de la historia de la pandemia, que fue cuando estábamos cerca del pico de contagio. Entonces, el 16 de abril, el gobierno empezó a explicar que iba a haber una relaxación de las medidas, que las iban a atenuar, y que se iba a hacer en 3 etapas. Entonces, en ese momento decidimos hacer la segunda encuesta para saber si la gente había cambiado esta idea de que uno veía un horizonte, que las medidas se iban un poco a poner menos duras, si la gente cambiaba. Y bueno, y ahí nos agarró verdaderamente de cortos, porque contra toda, esa encuesta terminó el 20 de mayo, y contra toda, sí, nos estamos muy sorprendidos, porque el 27 de mayo el gobierno suizo, como todos los gobiernos extranjeros, europeos, tuvieron que anunciar que se podía viajar afuera de los límites de los países de Schengen a partir del 30 de mayo. Y esto fue así. Se habían puesto de acuerdo todos, salvo Italia, si mi memoria es buena, para decir que se podía viajar entre esos países. E Italia decidió unilateralmente que ellos iban a abrir sus fronteras a partir del 30 de mayo. Así que eso hizo que todo el mundo tuviera que aceptar el 30 de mayo.
Y en ese momento nuestro panel ya estaba cansado, porque le acabábamos de mandar una encuesta la semana pasada, no podíamos mandar otra. Y ahí tuvimos que comprar otro panel, y ahí en ese momento buscamos un panel suizo, y ahí fue la tercera encuesta. Así que los resultados que les voy a mostrar, los primeros 2 encuestas son encuestas internacionales, y la tercera está solamente compuesta por suizos. A partir de ahí, el 19 de junio, hubo una seminormalidad y el estado de emergencia terminó. Quiere decir que Berna dijo, bueno, ahora todos los cantones pueden hacerse cargo de su soberanía y decidir por su cuenta otras medidas y ponerlos si abrir los restaurantes, bueno, lo que ellos quieran. Así que en ese momento se largó. Bueno, y entonces esto viene el cuarto momento, que es a partir del 1 de julio, cuando, la gente podía viajar, etcétera, ya no había más dinero para hacer estas encuestas, porque hay que decir que son un poco caras. Entonces había que imaginarse hacer de otra manera. Y ahí tratamos de utilizar los datos que tenemos de Airbnb. Pues es un poco largo, pero es importante que lo cuente. Bueno, entonces, en ese momento estaban todos, este es nuestro ministro de Salud, que lanzó un desafío, un challenge a Federer, a artistas, uno en cada región lingüística, que le tenía que contestar y todo el mundo tenía que decir que se quede a casa, y la gente no podía pensar en vacaciones, porque no me atrevo ni siquiera a salir de mi casa, y usted quiere que yo piense si quiero salir de vacaciones. Era un poco el ambiente que había cuando hicimos la encuesta. Entonces, esta es la base de reflexión teórica que pusimos, que es el modelo de planificación de vacaciones. Hay miles de modelos. Lo que tiene de bueno es que es simple. Este modelo se creó en los años 2000 o un poquito antes, cuando la gente empezaba a buscar en Internet y queríamos saber cuáles eran las fuentes que la gente consultaba. Entonces, hay una prefase, un momento de la predecisión, donde finalmente lo más importante es el destino. Una vez que uno fija el destino, decide qué tipo de alojamiento, cuáles son las actividades en las que nos vamos a focalizar, cómo vamos a hacer las reservas, cómo nos vamos a mover adentro de ese destino que elegimos, y después las cuestiones legales que son de que tengo que sacar un registro internacional, es que si voy con los chicos solo, tengo todas cosas que son normales. Y después, la competición de viajar es siempre no viajar, quedarse en casa. Y en el momento que la gente decide la destinación, que empieza a hacer el booking, la decisión se vuelve irreversible. Esta es la teoría normal en tiempos normales. Entonces, yo voy a pasar solamente algunas de las preguntas que hemos hecho, después les voy a dar el tag para que puedan ir a verlo, todas las respuestas, todas las encuestas, los resultados están en línea, están en francés y en alemán. Entonces, la pregunta era, la situación actual del coronavirus me preocupa. Entonces, ven, la escala de Likert era de 1 totalmente en desacuerdo, 5 totalmente de acuerdo. Y estas son T1, T2, T3, esta es la encuesta cuando estábamos todos confinados, esta es la encuesta cuando ya supimos que había un horizonte, que íbamos a poder, que las cosas iban a abrir, cuándo iban a abrir los restaurantes, cuándo iba a abrir el fitness, etcétera, la manicura, el peluquero, y la tercera es cuando se abrieron las fronteras, pudimos saber cuándo podíamos ir al exterior. Y en esta tercera hay solamente suizos. Esto es para que entiendan el nivel general de los gráficos. Bueno, fíjense que la situación me preocupa, la mediana, el promedio es 4, quiere decir que 4 sobre 5, la gente estaba terriblemente preocupada, y acá es la cuestión interesante, acá es ver, estos son solamente los grupos suizos, para nuestro país. Esta es la Suiza alemana y esta es la Suiza francesa con la Suiza italiana. Entonces, acá puede ver que los países que estaban confinados más fuertes y donde la situación era la más grave, son los que tienen una apreciación más alta del temor al coronavirus. Así que es la España, Italia y la UK.
Después otra era, actualmente evito los viajes en tren. Ven, es 3.5 el promedio general, pero fíjense acá, por ejemplo, para los suizos, cómo descendió a casi 2.5, que es casi neutro, visto la escala. Y fíjense acá el decalaje que hay entre la percepción entre los suizos franceses y los suizos alemanes. Los suizos franceses todavía teníamos miedo de viajar en tren, y los italianos, mientras que para los alemanes ya estaban al nivel de neutro. Después, también evito viajar dentro de mi país de residencia. Bueno, esto era una pregunta que era de cajón interesante, porque queríamos saber si la gente tenía ganas o tenía una cierta apetito de viajar en el país. Bueno, como yo digo, la mediana, el promedio es bastante alto, es 4/5. Y bueno, otra vez, Italia está en la parte superior, son los que más eran reticentes. Acá Inglaterra también, porque los casos iban aumentando porque hicieron tarde el desconfinamiento. Y acá de vuelta los suizos alemanes, mucho más confiados y con ganas de viajar en el país que los suizos franceses, que están en 4 siempre. O sea que nosotros estábamos que teníamos miedo, y los suizos alemanes ya estaban en neutro. Ahora la otra pregunta, aún es muy pronto para pensar en vacaciones futuras. Bueno, es lo mismo, fíjense que los niveles son muy altos, estamos siempre en 4/5, y después pusimos una escala de 0 a 50, diciendo cómo afecta la crisis de coronavirus a sus ganas de salir de vacaciones. 0, no deseo tomar vacaciones, hasta 100, gran deseo de tomar vacaciones. Bueno, esta encuesta, las 3 veces, la mediana era 50, 50, 50. Esto fue una de las cosas que más me sorprendió. La gente estaba neutro, no sabía sobre qué pie bailar, si tener ganas o no tener ganas. Algo interesante es que los países que sufrieron los confinamientos más extremos y las medidas más drásticas son los que tienen más ganas de irse de vacaciones: Italia y España. En algún momento llegan a 60, mientras que todo el mundo, miren, incluso los suizos, estamos al torno de neutro. Fue una de las cosas más resistentes que hubo en las 3 encuestas. Entonces, si ponemos lo uno en lo otro, ¿cómo avanzó la percepción de riesgo y los planes de vacaciones? Bueno, miren, si lo arreglo entre desacuerdo, neutro y acuerdo, aún es muy pronto para pensar en vacaciones. No hubo mucho cambio entre las 3 encuestas. El que estaba de acuerdo siguió siendo el nivel de 60%, y acá hubo poco transferencia. Sin embargo, por la pregunta de viajar en mi país de residencia, entre las 3 encuestas, esto es para los suizos solamente, hubo verdaderamente una baja significativa entre la primera, que 60% evitaba de viajar en el país, hasta la tercera. Les recuerdo que en la primera estábamos semiconfinados nosotros los suizos, y que acá ya se había dicho que podíamos viajar al exterior. El contrario para estar de acuerdo, en desacuerdo, quiere decir que voy a viajar en mi país de residencia. En definitiva, a los que no pensaban que era muy temprano para planificar vacaciones, le preguntábamos: ¿pero usted está planeando vacaciones ahora? Y eso tiene una aumentación significativa. De 40% que estaban planeando vacaciones en la época del confinamiento, pasamos a más de 60% en el último. Entonces, en consecuencia, la aversión a los viajes nacionales ha disminuido más rápidamente que la reticencia a planificar de vacaciones futuras, y un poco también al riesgo percibido del coronavirus. Entonces, una parte que también era la decisión de viajar.
lo que nos interesaba a nosotros era saber en cada momento, en cada encuesta, en qué estado, en qué momento de la planificación del viaje usted está. Entonces, estas preguntas fueron hechas para la gente que estaba planificando ya viajes. Entonces, cuando les preguntábamos qué tipo de viajes usted está planificando, bueno, este es la descomposición factorial, que bueno, no hace falta ser un científico para entenderlo, es muy simple, las cosas que están juntas, se gustan, van juntas también en la vida, las que están juntas geográficamente van juntas en la vida, y las que están separadas se repelen. T1, T2 y T3 son los tiempos de las encuestas. El tamaño de las figuras indica la cantidad de observaciones, es proporcional a la cantidad de observaciones. Bueno, en el centro no se podía hacer ninguna interpretación diciendo que las vacaciones naturales en la naturaleza eran más para T2 que para T1. Estas cosas no están sobre representadas en un tiempo de encuesta que en otro. Entonces quiere decir que la gente en general en las tres contestó vacaciones de town para estar tranquilo, vacaciones en la montaña, vacaciones en la naturaleza, visita de amigos, etc. Acá en la primera parte la gente pensaba que podía ser vacaciones deportivas, pero ven que son poquitas. Y acá es interesante de ver que en la tercera, cuando ya se veía que uno podría viajar al exterior, aparecen las vacaciones en el mar. Porque como todo el mundo sabe, nosotros no tenemos mar. Entonces la única manera de tener vacaciones en el mar es yendo al exterior. Bueno, entonces la otra cosa interesante fue ¿cuánto tiempo usted piensa tomar de vacaciones? Y en realidad lo que salió entre 4 y 15 días fueron elegidos por el 85% de la gente. Y la historia de los viajes tan típicos en Europa, de irse un fin de semana, solamente fue elegida por el 10%. Eso se puede ver como que el costo del viaje no es solamente el costo económico, sino que ahora se junta un costo sanitario. Y entonces ya si queremos correr el costo sanitario, que valga la pena y nos quedemos más tiempo. Es una interpretación posible. Para saber en qué momento, en qué estado de la planificación de vacaciones estaban nuestros encuestados, según el momento que lo hicimos, les preguntamos a los que estaban planificando vacaciones cuáles eran los sitios que estaban visitando. Bueno, hay toda una teoría atrás que no voy a nombrar, que muestra que hay una correlación entre los sitios visitados y el momento de la planificación del viaje. Bueno, acá tomé la de 5, que es inspiración, búsqueda de información, reservación. Bueno, y me paro acá, por la experiencia del viaje no teníamos. Así que en la primera etapa, cuando estábamos todos confinados, se puede ver que bueno, Google está en el centro, Google es el padre de todos, es el alfa y el omega. La gente empezaba por las compañías aéreas. Bueno, yo pienso que un poco para saber si podía ir a ver a la familia y otro poco para saber si se podían hacer reembolsar los viajes, cambiar los viajes que ya tenían. Pero fíjense, las guías de viajes, los sitios de oficio de turismo, los sitios de agencias de viaje, quiere decir que acá estamos en un nivel más de inspiración que de acción, de reservación. La segunda parte, fíjense cómo los sitios, las online travel agency como Booking, Expedia, pasan violentamente, doblan, más que doblan, el porcentaje de gente que les está viendo. Los sitios del oficio de turismo también suben, también los sitios de los hoteles, los sitios de hoteles y las redes sociales. Eso es entre la primera y la segunda. Quiere decir que en la primera estaban en inspiración, ¿dónde vamos? Vamos a ver lo que dice en la Only Planet, etc. Y en la segunda ya estamos en una etapa de entre la búsqueda y la reservación. Ahora, por la tercera, esto representa solamente los suizos, porque como yo les dije en la tercera, solamente pusimos los suizos. Es muy interesante de ver que los sitios de hoteles de grandes cadenas descendieron. Y sin embargo,
los sitios de plataformas como Airbnb, HomeAway. HomeAway es una plataforma como Airbnb muy utilizada en Suiza alemana y en Alemania, suben y triplican el porcentaje de gente que las está consultando. Quiere decir que ya estamos muy cercanos a la reserva y que posiblemente la gente está tratando de tener una cierta característica del lugar donde va a pasar, donde va a pernoctar. Voilà. Entonces, bueno, acá lo puse porque yo sé que Uruguay tiene cuarentena, y es todo muy estricto. Lo había sacado, pero bueno, lo puse. Hay una pregunta que queríamos saber cuáles eran las barreras que evitaban que estuvieran planificando vacaciones y que evitaría que se fueran de vacaciones. Entonces la pregunta era, si su viaje estuviera sujeto a las siguientes medidas, ¿podría renunciar al viaje? Bueno, ven, formulario de salud, esto no causa ningún problema, el 50% de la gente dice que no va a renunciar al viaje. Los colores, estos verdes pro viaje, rojo es no pro viaje. Si tuviera una vacuna o un carnet de vacunación, esto es al mismo nivel, digamos que no pasa nada. Si tienen que hacer un test a la destinación, ahí la situación es grave, pero no es desesperada. Si tiene que hacer un test de COVID negativo, 33% dice que seguiría yendo. Hay una parte que es neutra, que es muy importante, pero fíjense la cuarentena a la destinación, que es lo que está haciendo Uruguay. Solamente el 11%, el 12% mantendría, no renunciaría. Acá el 49% de la gente dice que renunciaría al viaje si tiene que hacer cuarentena en la destinación. Si junto con estos 22, que es probablemente, le está dando un 60% de la gente que va a renunciar al viaje. Estos son resultados solamente para los suizos, representan a residentes suizos. Lo uno en lo otro. Había fuentes secundarias, porque ya les explico, esto más que un estudio científico era algo un consulting para el gobierno. Así que nosotros estábamos interrogados por los periodistas, estábamos todo el tiempo escribiendo para los periodistas. Acá ha venido la televisión a hacerme un interview, después pasaron 2 segundos, pero vinieron hasta mi casa. Entonces, bueno, entonces estamos todos metidos, confinados y escuchando los medios. Y los medios decían que los objetos para hoteleros en Airbnb que tenían piscina se habían acabado. Esto me lo dijeron los periodistas cuando vinieron acá, que los rústicos Mayán son pequeños chalés de condiciones espartanas, se estaban acabando, los sitios de camping volaban, hubo un récord de reservas de camping car. Hay empresas que se crearon donde compraban tráfico y les hacían una especie de camping car. No se podía encontrar un camping car en toda Suiza. Absolutamente todos overbookados, como se dice en buen español. Y algunas destinaciones que tenían reservaciones en adelanto estaban diciendo que todo iba bien. Bonles Grisón, que yo les mostré, el Ticino, el Valais, donde está mi escuela. Pero había otras destinaciones que normalmente no son tan preciadas, que es como la región del Jura y las regiones de Trolagos, que estaban diciendo que estaban teniendo un nivel de reservaciones que les parecía excelente. Y después los otros, como Ginebra, estaban desesperados porque tenían 90% menos. Hay hoteles que quebraron, hoteles de 5 estrellas, Palas, que quebraron. Hay uno que quebró, tuvieron que cerrar. Bueno, entonces se quedó, ¿cómo son estas vacaciones? Y todo el mundo, esto me dijo un periodista cuando me hice staycation. Digo, bueno, pero bueno, no es staycation, porque staycation son vacaciones que se toman en casa o cerca de su casa en lugar de viajar a otro lugar. Bueno, primero, esta definición, que es la definición de Cambridge, que yo hice una traducción libre al español, no coincide con la definición de turismo, de viaje de la Organización Mundial del Trabajo, del turismo. Porque la organización dice que hay que alejarse de su entorno natural. Si uno se queda en su casa, no puede alejarse de su entorno natural. Entonces, la definición de Oxford me parecía más interesante.
son unas vacaciones en su país de origen en lugar de en el extranjero, unas vacaciones en casa que impliquen un día o no de atracciones locales. Es un poco más compatible para la organización la definición de la Organización Mundial del Trabajo. Y sin embargo, fíjense, este concepto de staycation caracteriza las vacaciones, el tipo de vacaciones, por la distancia que hay desde el lugar donde uno vive. Y sin embargo, a mí lo que me parecía era que en realidad las vacaciones eran de tipo cocooning. ¿Qué es el verbo cocoon en inglés? Quiere decir proteger a alguien o algo del dolor o de una situación desagradable. Entonces, el hogar es sinónimo de lugar seguro. No hay nada más seguro que el hogar. Entonces, las vacaciones no eran no estar lejos del hogar, sino poder viajar casi como si estuviéramos todo el tiempo en casa. Lo que podría explicar de alguna manera, como yo digo, si no es vero, es bien trovato, la idea de viajar en camping car. Yo viajo encapsulado en un camión con toda mi familia, con gente que conozco y me desplazo de esa manera. Entonces, el problema no es la distancia, es cómo yo llego allá. Y entonces ahí estaba el problema también de viajar en tren. Entonces, una es cómo yo me traslado hacia el lugar. Y después, cuando estoy en ese lugar, lo que me interesa es estar en un lugar alejado, como los rustici, que yo les digo que son pequeños chalés, o pequeños chalés lejos de la civilización, digamos, donde haya un mínimo de interacción con extranjeros a mi familia, o si no, el lugar donde hay una piscina y donde yo puedo reproducir todas las comodidades de un centro turístico, siempre estando en mi círculo limitado. Entonces, bueno, si yo vuelvo a mi pequeña definición de la base teórica de la planificación de vacaciones, este esquema, que es el esquema tradicional, el esquema de cuando no hay crisis, en realidad cambia. En el momento antes, lo más importante era el destino. ¿A dónde vamos? Es lo primero que uno se pregunta cuando va de vacaciones. Sin embargo, hay otras cosas que fueron más importantes que el destino. ¿Qué tipo de alojamiento vamos a tener? ¿Qué actividades vamos a hacer? ¿Es que vamos a estar en lugares donde está lleno de gente? Y después la reserva de los viajes y los medios de transporte. Primero, ¿es que puedo ir allá? ¿Es que hay trenes o me puedo alquilar un auto? Y después las cuestiones legales no son simplemente es que tengo que hacer ¿cómo se llama? Carnet de conducir internacional, etcétera. Es decir, ¿cuáles son las cuestiones legales? Voy, pero ¿podré volver? Voy y tengo que estar en cuarentena. Entonces, la planificación de viaje en este momento de crisis cambia radicalmente de lo que nosotros hemos conocido. Y siempre hay una competición. La competición es staycation, me quedo en casa. Y acá cuando se dice que en el momento que uno hace la reservación, la medida es, la voluntad de ir es irrefrenable, no se puede anular, ahí juega un lugar muy importante la política de cancelación del proveedor. Hay que eliminar los costos de cancelación si uno quiere que la gente se decida a ir a ese lugar. Por ejemplo, los trenes franceses uno podía anular sin gastos. A mí me pasó. Yo había sacado boletos para ir a Marsella, decidí no ir por el problema del COVID, lo había comprado con mi teléfono, yo lo anulé, a las 2 segundos que yo lo anulé, yo exagero apenas, ya estaba de vuelta todo el dinero que yo había pagado sobre mi carta de crédito. Fue automático. Y está muy bien de parte del gobierno de hacer eso, porque si que te devuelvan la plata hubiera sido dificultoso, la gente hubiera ido lo mismo por temor a perder el dinero. Entonces, eso es una política fundamental, tanto desde el punto de vista de los proveedores privados de turismo como del punto de vista de las empresas nacionales. Bueno, entonces, con esto espero haberlos convencido. Veremos después por sus comentarios que el modelo de planificación en tiempo de crisis cambia muchísimo, muchísimo del modelo tradicional, cuando todo va bien. Bueno, en este estado ya no había más dinero para poder hacer encuestas, porque mismo en Suiza todo se acaba.
pero queríamos seguir monitoreando las cosas. Entonces nos acordamos que tenemos estos datos que compramos todo el tiempo. Nosotros cuando termina un mes, a los 15 días, 10 días, ya tenemos todos los datos de las reservaciones de Airbnb en toda Suiza. O sea que eso es algo que nos permitía hacer un monitoreo del mes pasado, bueno, porque hay un tiempo para procesar los datos, digamos, a veces con un decalaje de 30 días o 20 días. Hay que ver que el Office Federal de la Estadística produce sus datos 40 días después, que termine un mes, lo que es mucha distancia. Entonces, bueno, tuvimos esos datos y empezamos a analizarlos. Estas son bueno, comunicaciones de prensa que yo hice para mayo y junio, y estos son los mapas. Fíjense, les puse el mapa que les presenté al principio para que vean cómo, bueno, después lo voy a explicar con más detalle, pero rojo quiere decir malo. La variación es negativa entre 2020 comparado con 2019. Y verde quiere decir es muy positiva. Fíjense como las partes rojas, acá esto es el revenue total, esto es la renta mediana por objeto alquilado, para mayo, para junio, son todos rojos. Quiere decir que la gente, en esta época que todavía estamos de confinamiento, trataba de irse lejos de los centros poblados. Esto es el average daily rate, que es como una tarifa. Bueno, las tarifas siguieron aumentando. Verde quiere decir que siguen aumentando. Bueno, entonces después les voy a mostrar el mes de junio. Bueno, este es el detalle del mes de junio, que es sobre el modelo, sobre estos datos hemos hecho el modelo econométrico. Entonces, fíjense, los objetos activos. Los objetos activos son el mismo nivel que el año pasado o negativos. ¿Qué quiere decir? Que hubo gente que tenía objetos, casas de vacaciones, que los sacaron del alquiler. ¿Y por qué lo sacaron del alquiler? Y posiblemente porque ellos iban a ir ese año a su casa de verano, o de invierno, a su casa de vacaciones, quiero decir. Acá es el número de días bloqueados. Esto también quiere decir que la gente bloqueó más días, posiblemente porque el objeto, la casa de vacaciones, sería utilizado por los propietarios o por su familia cercana. ¿Ven? Solamente las regiones, que son las regiones donde hay más densidad de población, los números de días están menos bloqueados que el año pasado, sino en todos, en verde quiere decir que la gente bloqueó, los propietarios. Acá el número total de reservaciones, fíjense, acá tenemos entre 55 y 60% más en 2022 que en 2019. Lo mismo en Valais, todas estas destinaciones, que son las destinaciones alpinas, como ven, son destinaciones que están en verde. Quiere decir que la gente quería ir ahí. Acá es el revenue total. Fíjense, el cantón de Grisón tiene 100%, entre 95 y 100% de aumentación de la renta total, más en 2020 que en 2019. Hay que decir que este cantón debe tener muchos propietarios que son extranjeros, y además que toda la gente de Zurich aprecia mucho este lugar de viliegiatura. Acá, por ejemplo, se encuentra Davos, para que ustedes vean el nivel de excentricidad, de snobismo del lugar, que está el Valais, este es el Ticino. Estos son los prealpes, ¿ven? Está Friburgo, y bueno, fíjense, esto es lo que yo les decía, Jura y Trollac. Acá estudié yo, este es el lago de Neuchâtel, que está en la universidad donde me recibí de doctora. Este lugar también son los prealpes, y fíjense, hubo una aumentación de la renta entre 30 y 35%. Bueno, y acá es las tarifas, average daily day lo podíamos considerar como las tarifas, pero en algunos lugares hubo aumentos hasta del 25 al 30% en los lugares alpinos, mientras que en los lugares de ciudad, esto es Ginebra, hubo disminuciones de entre 25 y 30%.
Voilà. Bueno, visto esto, acá hice el trabajo de poner la distribución de las dos variables que voy a utilizar en mi modelo de regresión, en nuestro modelo de regresión. Lo que les quiero decir es, yo siempre quería saber si era cierto que la gente privilegiaba las vacaciones cocooning a staycation. Bueno, que la gente se mueve es evidente porque hay lugares donde hago más beneficio que el año pasado. Pero el tema es, ¿qué quiere decir vacaciones cocooning? En los datos de DNA que nos mandan, los datos que nosotros compramos, lo único, tenemos unas variables que yo les voy a mostrar que están definidas por ellos, y la única cosa por la cual podíamos tener alguna idea de conceptos cocooning era analizar los títulos. Para cada objeto que viene listado tenemos el título que tiene en Airbnb. Así que escribimos un análisis textual en 4 idiomas, sí, en los 4 idiomas del país, en los 3 idiomas del país más el inglés, para poder individualizar si, por ejemplo, decía naturaleza, si, por ejemplo, decía bosque, si decía viñedo, etc. Entonces, esos datos los tomamos como características del objeto. Y hay una teoría subyacente que dice, bueno, eso tiene que ver con la percepción del objeto y el apetito que ese objeto puede crear. Y bueno, las dos variables dependientes que hemos utilizado para ver, una es la average daily rate, que lo puse acá, la definición exacta de nuestro furnisor, is the average book nightly plus the cleaning fee for all book days all over the month. Así que bueno, es una medida tradicional en los hoteles y es un proxy de la tarifa. Como ustedes pueden ver, las hice por regiones. Los Alpes, la media de aumentación es 9% de las tarifas. En los lagos y las ciudades quiere decir Ginebra, quiere decir Lucerna, quiere decir Zúrich, lugares donde hay lagos y tienen un fuerte componente internacional. Ahí la aumentación de las tarifas fue estable. En los otros lados tuve que poner a mi cantón, al cantón de Vaud, porque el cantón de Vaud tiene lago, pero también tiene toda una parte donde hay montañas, Alpes y prealpes, y es difícil de clasificar, así que lo puse en otros. Ahí hay una aumentación de 3, y después en los prealpes hay una aumentación de 4% de la tarifa. Si vamos ahora, que es la otra medida que tomamos, que es la renta total por el mes de junio, la aumentación de la renta total de julio 2020 a julio 2019, vemos que la mediana para los Alpes es de 30% de aumento de la renta total. Para los lugares como Lucerna, Ginebra, etcétera, la pérdida mediana es de 45% de la renta total. Para los otros es menos 16%, y para los prealpes y Alpes es 4%, lo que está muy bien. Entonces, entonces son las hipótesis que hicimos con Martín, que me acompaña en esta investigación. La pandemia del COVID orientó la demanda hacia objetos en zonas de baja densidad de población y o alta proporción agrícola, él había utilizado otro dato que era tierra inutilizable, improductiva. Y después la segunda hipótesis es que los listados específicos de Airbnb que están caracterizados por un gran espacio, por ejemplo, naturaleza, jardín, camping, tienen una ventaja competitiva con el resto. Entonces, este es el modelo que utilizamos, que el delta de Y es la diferencia porcentual de estas dos variables. Hicimos dos modelos distintos, o la renta total o las tarifas, average daily day. Después tuvimos datos que son de cada municipalidad, la densidad de población, la proporción de la tierra agrícola, y yo en este modelo agregué la proporción de casas de vacaciones.
que tenía la comuna. Y después las características del listing, el tipo, quiere decir si es una casa, si es un chalet, si es un camping car, el tipo de amenities, no sé cómo se dice en español, yo creo que se dice también, y el tipo de ambiente, si es una viña, si está al borde del bosque, etc. Utilizamos una regresión cuantil, que por supuesto coincide con una regresión robusta, y utilizamos yo utilicé el software de SAS versión 9.4. Bueno, acá está una idea que no podemos ver con cuidado, pero esto es el promedio para cada variable dependiente. Acá tenemos la renta total y acá tenemos el average daily rate, la variación, según que sea una casa completa o que no sea una casa completa. ¿Ven? Esto no es, cuando no es una casa completa, y esto es cuando una casa completa. Ven que el porcentaje varía, y lo mismo para daily rate. Bueno, ven los intervalos de confianza enormes que tengo, se deben a la poca cantidad de efectivos que hay en estas características, en estas modalidades. Entonces hicimos la regresión robusta. Todos los errores son míos, porque estas regresiones las calculé yo, no son de Martín. Decidí ponerlas así para hacerlo un poco más cozy. Esta es la regresión para el perceptivo, para la mediana. Bueno, estos son las intercepts. Estas primeras líneas color azul quiere decir que son variables numéricas que tienen que ver con las características perdónenme, las características de la municipalidad donde se encuentra el listado. En total tuvimos 19.736 objetos. Y lo que les quiero decir también, que tomé únicamente los objetos que estuvieran activos en julio de 2020 y en julio de 2019. Los que no estaban activos en uno o el otro los saqué, porque más allá de un análisis del impacto económico, sé que me interesa es saber cuál es el comportamiento de los propietarios por las tarifas y de la demanda. Entonces me pareció mejor, para comparar lo que es comparable, guardar solamente la que estaban los dos activos. Después, todas estas cosas que ustedes espero que puedan ver que están un poco color amarillo, son las características que yo saqué haciéndole los análisis textuales del título. Ven, hay efectivos que son muy bajos. Por ejemplo, la palabra Alpes en los títulos está solamente 0.04%, lo que explica seguramente la extensión de este intervalo de confianza. Entonces, en definitiva, esto que muestro son los parámetros de la regresión robusta, los beta, y acá puse en azul es la región que les mostré, Alpes, es ciudad y lagos, prealpes y Jura, y una variable como contraste que son todos los otros. Bueno, yo espero que esto se entendió, y ahora voy a ir a los beta. Estos gráficos me parecieron interesantes. Esto muestra la evolución de los parámetros en función del percentil de regresión. Así que acá vemos, bueno, los intercepts que podíamos discutir, pero por ahí no tenemos tiempo en este momento. El porcentaje de tierra agrícola, esto me interpeló un poco, porque yo esperaba que más hay concentración agrícola, más hay de renta, porque quiere decir que es más alpestre, digamos. Y sin embargo, en los primeros cuantiles, hasta el cuantil acá 90, esto es negativo y es significativamente negativo, mientras que las tarifas aumentaron a partir de la mediana aproximadamente. La densidad de población da como pensábamos, más hay densidad de población, menos menos que aumentó la renta total. Y acá por los precios, bueno, es más o menos alrededor de cero, con unos cambios acá en la parte superior de los cuartiles.
Bueno, lo que da como uno esperaba es el porcentaje de residencias secundarias, que muestran que da positivo, quiere decir que una relación positiva mucho más marcada para los cuartiles superiores. Los precios también, o las tarifas aumentaron mucho más para los cuartiles superiores a partir de 60. El hecho de que sea una casa completa, esto da la idea de cocooning, que no sea si no es casa completa, ¿qué puede ser? Es una habitación en una casa. Ven, son ampliamente positivas, y para los diferenciales de aumentación, llega a haber una aumentación de casi 40% para las clases superiores. Bueno, y acá las tarifas se mantuvieron más o menos estables, un poco más altas que cero, y han aumentado bastante en los últimos cuartiles a partir del 80. Naturaleza, bueno, en naturaleza había pocos, el intervalo de confianza son respetables, pero son más o menos positivos, así que esto había que hacerlo. Sin embargo, el nivel de las tarifas cae para los cuartiles los más altos, y yo tengo una explicación a esto. Es que la palabra naturaleza está muchas veces citada en los objetos que están en la ciudad. Dice, situada en Zúrich, en un lugar próximo de la naturaleza. En realidad la palabra naturaleza está más utilizada en el caso de las ciudades que si está en un lugar de naturaleza justa. Bueno, los títulos que tenían la palabra ciudad ven claramente negativos, lo que muestran lo que decían los mapas, los lugares que están totalmente urbanizados, la gente no quiso ir, y bueno, y no hablemos de las tarifas, que son todas negativas también. La swimming pool, ven, porque hasta digamos, el cuartile, el percentil 80, está alrededor de cero, y esto es para estudiarlo. Yo pienso que había muy pocos objetos con piscina. Los rústicos lo mismo, los rústicos me dieron todos negativos, esto lo tengo que analizar. La palabra Alpes es más o menos en cero, y entonces yo me decía mientras analizaba esto, pero Miriam, estar en cero no es una mala noticia finalmente, porque esto es estar en época de crisis, y entonces no hacer pérdidas en época de crisis es ya un triunfo. Lo que pasa es que nosotros siempre estamos tuneados a decir tiene que ser positivo, tiene que ser positivo. Las viñas, como ya ven, había pocos objetos con viñas, pero algunas estimaciones dan significativamente positivas, mientras que las tarifas parece que no se aprovecharon mucho. Los camping es el mismo caso que el tema de los Alpes, están positivos, pero el intervalo de confianza es muy grande. Sin embargo, desde el punto de vista de las tarifas, te parece que no aprovecharon el hecho de que eran en camping. Los jardines lo mismo, y los jardines y oasis, yo vuelvo a la historia de la naturaleza. Estas son palabras que se usan sobre todo en los objetos de la ciudad. En pleno centro de Lucerna, en un havre de paix con jardín. Entonces, bueno, y oasis de paix en la downtown Zurich. Así que esto hay que analizarlo de vuelta. La historia que sea un apartamento completo. A partir de ahora, las cosas que voy a decir, estas características están dadas por nuestra base de datos, por la base de datos que compramos. Un apartamento completo es positivo. Los hogares de juventud son totalmente negativos. Ven, las betas dan como uno esperaba. Los botecitos, ven, son un poco positivos, pero había tan pocos objetos que eran botes, que finalmente, digamos que hay una tendencia a que hubo una aumentación de la renta total con los botes. Las cabañas, las cabañas, que puedo decir que no hicieron mal, sin embargo parece que las tarifas un poco han aumentado, si uno se fija acá en el Daily. Los camping car dan más o menos positivos,
La casa completa, ven, la casa sola, ¿no? Eso depende de los cuartiles. Esta casa podía ser compartida, una habitación en la casa o la casa completa. El chalet gana totalmente, ven, es todo positivo. En los cartiles superiores de aumentación, puedo tener una aumentación hasta del 60, del 80%, y bueno, y los precios en estos cuartiles superiores diferenciales, también los precios han aumentado. Los otros da negativo, lo que se esperaba, lo que los Alpes, la región de los Alpes, miren, en un promedio de 60% de aumentación de la renta total, los precios por ahí podían haber aprovechado mejor. El lago y la ciudad, ven, porque es una composición bastante ecléctica, y los prealpes, verdaderamente muy, muy bien, como ustedes pueden ver, no tanto como los Alpes, que estábamos ahí a niveles de 80 o de 30% en mediana. Acá tenemos una aumentación un poco más discreta, sobre todo en los picos, pero también positiva. Sin embargo, las tarifas se mantuvieron cerca de las del año pasado. Entonces, conclusión, acciones futuras y límites. Bueno, las estimaciones, la regresión robusta y todos estos análisis de cuartiles muestra que la renta total, como la tarifa, la de Average Daily Day, de julio de 2020 en comparación con 2019 depende de la característica del listing de Airbnb, de la característica de la ubicación, las casas enteras, los chalets típicos, las propiedades cerca de los viñedos, tienen una ventaja a ganar, son ellas las que han ganado en el coronavirus. Las propiedades en las ciudades tienen una tasa de crecimiento con un diferencial negativo de menos 22% para los diferenciales de 45, del percentil de 45, y de menos 40% para el percentil 90. La proporción de casas de vacaciones que hay en una municipalidad tiene un efecto positivo, quiere decir que son lugares totalmente turísticos. Acciones futuras, bueno, considerar la proporción, en lugar de la proporción de tierra agrícola de la comuna, también poner en cuenta una proposición, proporción de tierras productivas, como había hecho Martina en la primera regresión. Introducir interacciones, por ejemplo, oasis con city, oasis con jardín, estudiar, a ver si ustedes me ayudan a encontrar una relación entre la renta total y el ADR, incluir otras variables como la duración promedio de la estadía, que también los tenemos, los números bloqueados, los límites, el análisis contextual que hemos hecho de los títulos, que se presentaba como única opción, muestra sus límites, porque hay intereses, hay caracterizaciones que no se pueden totalmente cernir, son bajas las individualizaciones que podemos hacer. Bueno, como epílogo, este es el diario de ayer, del ballet, donde dice el modelo de las residencias secundarias, de las casas de vacaciones, ha salvado nuestras estaciones. En efecto, siempre se critica que muchas destinaciones donde hay muchas casas de vacaciones, hay lo que se llama camas frías, porque los propietarios no vienen muy seguido, vienen los 15 días de vacaciones de esquí, vienen muy poco en verano. Bueno, ahí estaban todos. Entonces, es la prueba que lo que hemos visto en los análisis de Airbnb, bueno, no es una prueba, pero nos dice que tan equivocados no estamos. Como digo siempre, si no nevero, è bien trovato. Entonces, después yo traté de buscar otras cosas para convencerlos que el cocooning era cierto. Ustedes van a decir, pero estás comparando peras con manzanas. Y yo les voy a decir, sí tienen razón. Pero es lo único que tengo. Fíjense, estas son las estadías hechas por el Oficial Federal de la Estadística para el mes de mayo, junio y julio. En los hoteles y spa tenemos menos 80 en mayo, menos 60 en junio y menos 26 en julio. Para los datos que tengo de Airbnb no tenemos las noches, las podemos inventar, pero no las tenemos. Pero si tomo las dos cosas que vengo de analizar,
por la renta total era negativa, menos 25% en mayo, la mitad en junio, menos 48%, pero en julio eran ya positivas, 4%. La renta total en toda Suiza, quiero decir. Y por los bookings son negativos, terriblemente negativos, la mitad del año pasado para mayo y junio, pero en julio de menos 10%. Y otra cosa que quiero mostrarles es el tipo de turistas que hemos tenido. Como ven, los residentes en Suiza han salvado la destinación. En el mes de mayo nadie podía moverse, hubo menos 56%, menos 25% en junio y 31% positivo por el mes de julio, de turistas suizos que se quedaron, turismo doméstico. Cuando digo suizos, son residentes de Suiza. Los extranjeros, un verdadero desastre. Ven, mayo, menos 95%. Y bueno, y la totalidad fue esto. Entonces, todo indica que el turismo doméstico y los propietarios de casas salvaron el verano, porque esto no está contabilizado acá, pero los propietarios de casas de vacaciones vinieron y gastaron terriblemente. Los restaurantes estaban abiertos, hubo un impacto muy grande, impacto directo de la parte de ellos. Bueno, esto es toda la encuesta, que es mucho más grande, hay muchos más datos, está en línea, ustedes la pueden ver, y yo creo que ya terminé. Les dejo ahí el tag para que puedan tomarlo de nuestras encuestas, y les agradezco mucho la atención, y espero sus comentarios, preguntas, sugestiones. Muchas gracias. Muy bien, Miriam, muchas gracias. Bueno, pero el último comentario que hacías, bueno, esperemos, yo creo que ahora lo comentará el resto de los uruguayos, de los que vimos, a nosotros, ¿quién nos va a salvar el verano? Porque bueno, ya ves que ahora comentaremos también sobre las últimas medidas que se han tomado aquí. Pero bien, Miriam, muchas gracias por traernos la experiencia de Suiza, que te imaginarás cómo estábamos de ansiosos de conocer el caso de usted. A nosotros que se nos espera ¿no? Que se nos viene ya el verano. Gracias por hacer esa introducción amplia también de los antecedentes, que creo que fue muy bueno que nos hayas contado todas estas etapas de las encuestas, que nos llenan de envidia. Por mucho que se quedaron al final sin dinero, bueno, al menos pudieron hacer una cantidad que, bueno, que nosotros tenemos, ya le buscaremos la forma también, supongo, pero bueno, sin duda es un placer que hayan podido contar con esos recursos y poder hacer bien. Así que abrimos el espacio a los comentarios y preguntas de todo tipo, que ya vieron que fue muy amplia la presentación de Miriam. Adelante entonces, voy a mirar el chat Yo tengo también. un par de reflexiones y comentarios, digo, ¿no? Bueno, excelente la presentación, Miriam. La verdad que creo que hay material para trabajar. Me parece que, digamos, con estos mismos datos se podría sacarle aún más jugo. Seguramente con Martín van a poder meterle para adelante, ¿no? Pero bueno, yo dos comentarios cortitos. Uno que te mandé en el chat, te mandé un artículo interesante que confirma un poco lo que decís vos sobre el tema de los viajes. ¿Sí? Es un artículo basado en datos norteamericanos, pero que el 83% de la gente dice que va a cambiar su manera de viajar. ¿Sí? Que a mucha gente le afectó esto mucho más que el 9 de septiembre, digamos, ¿no? Donde también fue un shock muy grande, ¿verdad? Y entonces te lo mandé para que lo mires porque puede ser interesante como para... Gracias, muchas gracias. Y el artículo salió ayer o anteayer, es muy reciente. Y calle ese perro, che, callen ese perro. Y lo otro que te quería comentar es que también, digamos, me entusiasma las cosas que dijiste porque van en línea con reflexiones personales que con alguna gente de aquí del grupo las hemos llevado adelante, que es el tema de las segundas casas digamos, y esa potencialidad que tiene el caso de Uruguay en particular, ¿verdad? Que donde el turismo, nosotros estamos convencidos que es un turismo que en un porcentaje muy alto es de segundas casas. Y claro, y el gobierno tomó medidas que no sé qué tan efectivas son porque apostó todo al turismo interno, ¿verdad?
fíjate que es un país muy chiquito y el turismo interno es insignificante, además de que mucha gente está con crisis y no va a dedicarse a hacer turismo, ¿verdad? A salir de vacaciones. Entonces, me parece, yo voy a tratar, digamos, yo no sé qué gente tenemos hoy escuchándonos, pero sería bueno llevar esta reflexión a los políticos aquí para que traten de ver un poco, a partir de los resultados que ustedes tuvieron, cómo se puede tratar de mejorar las medidas que se tomaron por Uruguay, que son demasiado restrictivas, porque en particular prohíben la entrada de cualquier extranjero, ¿verdad? Incluso los propietarios de las casas aquí, Sí, sí. Incluyendo a tu tío, digamos. Sí, mi tío, y yo. Bueno, vos no sabía que vos eras propietaria acá también, pero... Mi mismo nombre, se puede decir. El núcleo familiar. Claro. Eso, me parece que, digamos, el trabajo que presentaste llama a la reflexión y bueno, y como te decía antes, vamos a empezar a movernos un poco a ver si podemos nosotros también tratar de hacer algo. Tenemos que hacerlo rápido porque se viene la temporada, pero tratar de reproducir, aunque sea en parte, el trabajo que ustedes hicieron. Sí. Y bueno, y después Leo, que está por ahí, de repente te comenta un poco sobre la parte metodológica, a ver también a ver si a él se le ocurre, digamos, qué podríamos hacer, qué se podría hacer con estos datos desde el punto de vista metodológico. Con mucho gusto, Martín y yo estamos abiertos siempre. Dice, ¿cuáles fueron los comentarios? Ya lo veo que me va a llamar dentro de una hora. Dice, ¿y cuáles fueron los comentarios? ¿Qué dijeron? ¿Qué te bueno, dijeron? mandale un abrazo, Martín. Sí, trabaja mucho, Martín. Sí. Yo lo que quería decir es que, bueno, ¿entendés? El problema es que nosotros, a veces los suizos, vamos al exterior porque nos sale más barato ir afuera. Eso es un plato, porque si analizás el nivel de PP, le Power Purchase, ¿verdad? En turismo hay 3 países que son tanto o más caros que Suiza: Noruega, Islandia y Suiza. Entonces, cualquier lado que vamos nos sale mucho más barato que quedarnos en Suiza. Y hubo muchos, lo que yo no conté tampoco, era que hubo muchas acciones de los gobiernos cantonales y bonos, muchos bonos. Si usted se queda 2 noches, le damos un bono de 100 francos, que usted puede utilizar en los restaurantes y qué sé yo. Eso fue muy importante. Por 2 noches te daban un bono de 100 francos. Por ejemplo, en Ginebra, en Ginebra la verdad que fue terrible. Yo estoy llorando por Ginebra. Han perdido el 95% de turismo. Pero, por ejemplo, si vos ibas con el bono en una, ¿cómo se llama? Auberge de Jeunesse, en una youth host, reservabas 2 noches, el gobierno te daba 100 francos, a vos te servía para pasar las 2 días gratis. Porque pagabas 35 francos la cama y después te quedaba para comer y el desayuno, justo. Podías irte gratis de vacaciones para los muchachos a Ginebra. Así que hubo mucho dinero. El cantón de Vaud puso 300 millones de francos. Y algo similar puso el cantón del Valais. No, es muy importante. Lo que salvó es, porque hay otra cosa que yo no expliqué, que no quise mostrar, porque si no estamos hasta mañana, que es el efecto Rebón. Vos no te podés ir a ningún lado. Mucha gente las que tienen casas ahí serán uruguayos, pero también hay muchos argentinos, hay muchos brasileros. Tenían pensado irse 2 meses a Europa, o 15 días a Europa, o lo que sea, y no pueden ir, y les queda ese dinero de los pasajes. Así que si tienen casa a Punta del Este, dicen, no, vamos a Punta del Este, que encima, bueno, es nuestra casa, así que no pagamos alquiler, y empiezan a gastar mucho más. Es el famoso efecto Rebón. La plata que no pude utilizar, te rebote. La plata que no pude utilizar para mi viaje en Europa, bueno, estoy tan cansada de confinarme que la voy a utilizar ahí. No, y además, Miriam, yo creo que, por ejemplo, una de las cosas de los datos que daba negativo para, digamos, que la gente tomaba con negativo era que tenía que hacer la cuarentena, ¿verdad? Sí, y yo creo que acá al argentino que tiene una casa con piscina en Punta del Este, ¿qué le importa la cuarentena? O sea, está dispuesto a venir y estar una semana encerrado, no tiene problema. Y bueno, pero hay muchos que tienen departamento y no quieren. Ahora acá en Suiza hemos hecho un estudio, que no sé lo que vale,
pero que de la gente que hizo cuarentena, hay un 1% que generó contagios. Porque acá empezamos a hacer cuarentena también. La gente que venía de Italia, de Francia, y qué sé yo, 14 días de cuarentena, después fueron 10 días de cuarentena, después fueron 5 días de cuarentena, y las empresas suizas dicen, bueno, córtenla, porque yo mando un técnico a arreglar un bulón a Alemania y lo tengo inutilizado 15 días, así no se puede ser. Y se suprimieron las cuarentenas. Bueno, no somos ningún ejemplo porque somos el peor país de Europa en coronavirus. Pero la cuarentena es relevable. Bueno, la gente que tiene piscina sí, pero hay mucha gente que tiene departamentos. No sé, habría que organizar también cómo la gente puede ir al supermercado. Habría que preguntarle a la gente a ver qué dice. No, el supermercado le haces delivery, eso no es problema. Sí. Incluso puedes organizar los restaurantes en casa y cosas del estilo. Claro, ¿no? Claro, pero yo creo que puedes hacer una cuarentena amena para mucha gente. Sí, ¿no? Sí. Y digo, para estar en cuarentena en Buenos Aires, estás en cuarentena en Punta del Este, ¿no? Y estás 7 días y después quedas libre, ¿no? Sí, yo creo que el problema logístico que hay en Uruguay es que no hay capacidad para hacer los test. Creo que tiene capacidad para hacer 3.000 test por día en Uruguay. Entonces, claro, vos decís, pero eso podés también decir, bueno, fraccionar la gente que vaya entrando en días diferentes, ¿no? ¿Sí? Claro. Porque a su vez vos tenés que repetir el test, ¿no? Y demás, pero digamos, con tiempo uno podría prepararse y decir, bueno, desde ahora nos preparamos para tener 10.000 test por día. ¿Y los test rápidos? ¿No? ¿Y los test rápidos? Pero igual, no, es la capacidad que tiene el Uruguay es esa en este momento. Eso fue lo que escuché yo últimamente, ¿verdad? Porque los test rápidos, bueno, hay que comprarlos, pero... No, el Uruguay el Uruguay, la universidad nuestra acaba de procesar, de sacar uno, que es un test en 2 horas. Pero lo que pasa es que, o sea, se necesita igual infraestructura, dinero, y lo que te hablaba antes también, y que tú lo dijiste, que no hay tampoco capital humano, ¿no? No hay tantos técnicos capaces de aplicar los hisopados y demás, ¿verdad? Pero bueno, me parece que todo esto llama a la reflexión, ¿verdad? A la hora de tomar decisiones, capaz que habría que tener en cuenta esta variable. No, y abre un poco para que los demás pregunten y comenten, que si no van a pensar que es un mano a mano entre vos y yo, Miriam. Yo iba a hacer un Tenemos a Viviana. Ok. Tengo a Vivi también luego. No, listo, no hay problema. Viviana, todavía... Lo mío es una pregunta cortita. Además de felicitar, me muero de la envidia de la información que tienen, felicitarlos por la oportunidad y no sé, haber planteado estas encuestas con tanta oportunidad, digamos, ¿no? Bueno, excelente, envidiable totalmente. La mía era más bien una pregunta que también pensando en la realidad uruguaya, sobre si tienen sistematizado de apoyos, digamos, y si eran a nivel nacional o había como de los apoyos de la política, digamos, de la política del gobierno, de los incentivos que plantearon, de las herramientas que usaron para incentivar el turismo, digamos, residente, por decir algo. Y si eso lo tenían sistematizado y si eso lo incluyeron, digamos, dentro... no sé si había diferencias por regiones, digamos. Sí, hubo es una pregunta. Sí, diferencias sobre regiones, porque los cantones es un país totalmente federal. Así que cada cantón puso lo que pudo en la canasta de la novia, como se dice, pero los cantones fuertemente turísticos, como Valais, el Ticino, bueno, eran en el orden de, en promedio, digamos, 100 millones de dólares para la temporada de verano, que puede ir entre 400 y 50. Fue mucho dinero. Claro. Desde el principio hubo mucho dinero. Ahora ya están un poco con la segunda hora está menos generoso, pero sí, acá cuando empezó inmediatamente hubo 2.000 millones de dólares puestos sobre la mesa para las empresas. Cada empresa que necesitaba pedir un préstamo tenía que hacer
un expediente, el expediente se subía en una plataforma y entonces los bancos daban el préstamo, pero no necesitaban garante. La Confederación salió de garante de todos los préstamos. En promedio, en el principio de la primera ola, para todas las empresas que se presentaron, los bancos dieron un crédito por minuto. Un crédito por minuto. Impresionante. Y estamos hablando de No, 2.000 millones de dólares. Bueno, después empezaron a mirar, ¿viste? Y hay empresas que no los merecían y qué sé yo, pero en ese momento lo que se quería en la primera hora es asegurar a todo el mundo que esto iba a pasar, que no había que dejar a la gente por la calle. Ahora con la segunda hora se les despertó el cocodrilo un poco. Pero igual. pero bueno, empezaron a cuidar el bolsillo. Sí. Ah, no, bueno, excelente. Esa es linda información para ver incluso el impacto de cada una de las políticas, si ha incidido y si hay diversidad grande, digamos, en los resultados, ¿no? Bueno, felicitaciones. Qué bueno, gracias a ustedes por la paciencia. Gracias, Vivi. Natalia, cuéntanos, adelante. Sí, ¿qué tal? Yo, Miriam, al principio no estuve, así que no escuché, digamos, el relatito de cómo venía, porque no relacioné mucho las dos partes, son dos partes separadas, ¿no? Entiendo, las primeras encuestas de lo que usaste con... No, y claro, el modelo econométrico es cuando se me acabó la plata para hacer encuestas. Ah, ok. Ya no tuve más encuestas porque mi jefe me dijo, pará, porque nos vamos a fundir. Bueno, ahí yo tenía una pregunta, porque en realidad vos contaste un par de cosas de la primera parte, sobre todo, que, digo, intuitivamente, si nos hubieras preguntado antes a todos, capaz que hubiéramos dado respuestas muy parecidas a las que surgieron, ¿no? Tipo, si estoy confinado, no voy a salir o no voy a planear la vacación, cuando me van relajando el confinamiento pienso un poquito más. Y ahí nos hicieron preguntas acerca de las características de los individuos que respondían. Uy, sí, supieras. Teníamos... En realidad el punto ahí, eso es lo más importante, ¿no? Porque hay dos cosas. Esa, que me parece fundamental. No, es que ni siquiera publicamos todo en internet. No. Hicimos, nos costó muchísimo dinero, porque más largo la encuesta, más caro pagás. Claro. Primer paneo para saber qué tipo de viajante vos sos al principio, en la encuesta. Sí, cuántas veces viajás y que haces vacaciones de invierno, vacaciones de verano. Ah, bueno, porque en realidad entonces nos contaste una parte. O sea, yo quería... Esto nada más. Esto no está ni siquiera procesado todo. Hice mismo una encuesta de un análisis conjoint para saber si Suiza estaba percibido como un país limpio o no. No, es enorme la cantidad de preguntas, de material que hay para sí, yo creo que me voy a juntar antes de presentarlo todo. Esa es como la parte más interesante, me parece, ¿no? De nuevo, porque yo veía tus cosas que bajaban y subían y decía, bueno, yo hubiera pensado eso. Y después hiciste un comentario también de el tiempo, no me acuerdo, cuánto tiempo se iban a quedar. Y dijiste algo de entre 4 y 15 días y hiciste una mención muy breve a que la gente antes, pero de nuevo, vos me decís hoy que se van a quedar entre 4 y 15 días, y si yo no sé cuánto se quedaban antes, ese dato no me dice casi nada. Entonces, digo, si la tienen está buenísimo. Sí, no, tenemos todo, sobre todo de las dos primeras encuestas. Ah, buenísimo entonces, claro. La tuvimos porque nuestra idea era después hacer un clúster con los encuestados y ver cuál es el nivel de percepción del riesgo. Claro. ¿Entendés? Sí, eso todo lo pensamos, pero que sí, esas preguntas, pero viste, en una hora que... No, está bien, pero me quedé con la duda o sea, me parecía raro que hubieran hecho la encuesta y no hubieran tomado toda esa parte. Y después lo que no me quedó claro en la estimación, ahí me perdí también un poco porque, bueno, resultados hay millones. Los Z, vos tenés unos Z que son comunas y les pusiste unas variables ahí que varían por comunas, como esa que te preocupaba de la... Yo tengo la unidad de estadística es el listing, el objeto. Sí.
Entonces, pero a ese le corresponde, por ejemplo, la variable que a vos te preocupaba, que no me acuerdo si era densidad, la cosa agrícola, esa para todos los listings de una comuna es igual. Exactamente, es igual. O sea, que vos le ponés igual la DAMI por comuna y ya está, ¿o no? ¿Cómo? ¿La DAMI por comuna? No, porque no, si pongo una DAMI por comuna, ¿y cómo hago con una DAMI con comuna? No, porque no tenías como 3 variables que te iban variando por el Z, por la comuna. O sea, las que te varían por comuna, si varían. Es el porcentaje de casas de vacaciones que hay en la comuna donde está ese listing, el porcentaje de, ¿cómo se llama? La densidad de población. Y pero por eso, esa siempre es igual, esa siempre te va a ser igual para cada listing. Para cada listing de la misma comuna. Claro, pero por eso le pones un 1 por comuna, un 2, un 3, no sé cuántas comunas son. Ah, son 5.000, bueno, sí. Claro, deben ser como 2.000 y pico de comunas, 1.000 y pico. Claro. Cerca de 1.000, ¿cómo hago con 1.000 DAMI variables? Además, por ahí una tiene un tipo además no están totalmente alineadas, ¿viste? Tendría que hacer, sí, podríamos hacer un clustering de comunas y después ponerlas juntas. Porque me parece que esas variables no suman y capaz que te hacen un problema, pero justo porque vos la mencionaste además, que dijiste que era algo raro y qué sé yo. No, pero es una buena idea. Esto se lo voy a decir a Martín, ¿viste? Porque el metre de los modelos es él, ¿viste? Yo lo sé. Y después, lo que no entendí es cuando vos decías la palabra Alpes o la palabra, no me acuerdo ahora, ¿esas de dónde salen? ¿De la publicación, digamos? En la base de datos, en cada lista, okay. no tengo la descripción total del objeto, pero claro. ¿Viste? Cuando vos entras en Airbnb que te dice sí. departamento hermoso con piscina, vista al mar. Pero ahí ya que tienen plata ustedes, porque en realidad tendrían que hacer como algo propio, ¿no? Como vos hacer la caracterización de, no sé si por zonas, qué sé yo, georreferenciado, no tengo ni idea cómo se puede hacer, pero... A ver, pero explícame, porque no te entiendo. No, se me ocurre que ese valor, naturaleza, Alpes, ciudad, que vos misma decías que te ponían Zurich, ciudad natural, hacerlo a ustedes, pero no sé cómo se hace, a ver, es difícil. Lo hacemos, justamente lo hacemos, por eso ponemos las variables de cada comuna, pero yo no puedo saber, ¿viste? Yo no puedo saber en cada barrio, porque además la historia es que vos calculás, los listings están geolocalizados. Sí. Pero no son exactas las geolocalizaciones. Además. No, claro, pero ¿y si le pusieras, qué sé yo, no sé, porcentaje de urbanización y ese no por comuna, pero no por comuna, por, no sé, por zona, por barrio, no sé, se me... ¿Te das cuenta que es imposible? Es imposible. Puede ser, sí. Porque además, a los hay por barrio, pero en los grandes centros hay por barrio, pero si no, vos tenés pueblitos. Hay que ver que la única ciudad que existe en Suiza es Zurich. Claro. Todas las demás tenemos menos de, qué sé yo. Lausanne son 80.000 y es una gran ciudad, es la segunda ciudad, ¿no? Es otra dimensión Suiza, ¿no? La verdad que no veo cómo hacer más cerca. La única cosa que podíamos hacer, y lo que nos interesaba a nosotros de poner el título, es porque el título es lo que lee el turista. Claro, está bien. Entonces había una cosa comportamental que podíamos ligar con el tema. Así que bien, queda ahí para que le compartas con Martín. A ver qué otra. María José también iba a hacerte un comentario o pregunta. Adelante, María José. Buen día Miriam. Muchas gracias por la presentación y felicitaciones. Comparto el sentimiento de envidia por la cantidad de datos que tenés. Y bueno, yo la pregunta que tengo en realidad es vinculada al tema de segundas residencias, que es algo que estamos trabajando con Gabriel ahora en una revisión bibliográfica, y tú comentaste que
tienen un poco más de 655.000 plazas en Suiza, y de las cuales 115.500 en el entorno de ese entorno son segundas residencias. Bueno, la pregunta es, si me puedes contar un poco cuál es la fuente, o sea, cómo estimaron esas más de 100.000 plazas en segundas residencias, que sé que es complicado, pero bueno, como sé que es complicado, por eso trato de consultarte, para pensarlo un poco por las fuentes que actualmente hay disponibles en Uruguay. Por ejemplo, yo te cuento, yo soy residente de Punta del Este, que es un destino muy importante en el tema de segundas residencias. El último dato que tenemos es de Censo 2011, que estima unas 42.000 viviendas que están en desuso y por lo tanto podrían considerarse segundas residencias. Y bueno, está jugando un rol relevante en este tema actualmente, no por el COVID, porque con lo que comentaba Gabriel, ¿no? Mucha gente está viniendo, incluso algunos argentinos están en análisis todo este tema de, bueno, los que están entrando, cómo están entrando y cuál es el tipo de cuarentena que están haciendo. Pero bueno, consultarte eso, y también una segunda pregunta tenía con respecto a los bonos que comentaste que está dando el gobierno por 2 noches 100 francos, si esas 2 noches también están incluidas en segundas residencias o son solo establecimientos hoteleros, no sé si tienes idea de eso o cómo funciona. Esas 2 consultas, Miriam, muchas gracias. No, es esa voz. Bueno, por las residencias secundarias yo te puedo pasar, escribimos varios papeles sobre la distribución de residencias secundarias en Suiza, pero como tenemos los datos de RDNA, en ese momento tenés todo, ¿entendés? Claro que cuestan bombón, ¿eh? Sí, cuestan carísimos. Nosotros estamos pagando, sí, $5.000 por año para tener los datos, ¿eh? Pero, por ejemplo, no sé, ¿ustedes conocen a ese, a ver si puedo para compartir mi pantalla? No ven más mi pantalla, ¿no? Yo ya me fui. Sí, estamos viendo, sí. ¿La ven? ¿Ven la? Sí. Sí. Acá bien, acá está, acá tengo Punta del Este. Bueno, aquí están acá tienen las residencias que están en Airbnb Punta del Este, chicos. Claro. ¿Ven? ¿Y dice el número? ¿Cuántas son? A ver, espérate. Hay 98 en Airbnb. Acá tenés mira, tenés, a ver, ¿cuántas son? No te dicen, va a haber que pagar. Hay que contar los puntitos violetas. Ahí decimos. Esas no son segundas residencias. Claro, eso te iba a preguntar. Esas son para alquilar, no son segundas residencias. Bueno, pueden ser segunda residencia que la gente cuando no las usa las alquila. Sí. Pero hay que filtrar esa información. Normalmente, Natalia, en Punta del Este se estima que lo que hay son sobre todo segundas residencias. Sí. O sea, no hay datos. Como dijo María José, no hay datos. Pero... No, la gente las alquila, no. Claro que sí, claro que sí. O sea, vos tenés tu segunda residencia. No, Natalia, Algunas sí, se alquilan. O sea, vos tenés tu segunda residencia, no podés estar todo el tiempo ahí. Ya sé. Y bueno, tenés la residencia, la alquilás. O sea, mucha gente no lo hace, pero otra gente sí. Es un pro, es mejor que nada. ¿Y pero qué haces? Yo te puedo citar el caso no podés poner todas esas como segunda residencia. Hay que filtrar eso o sea, tú usaste esa entonces, Miriam. No. Cuando te preguntaba María José el dato de los... Yo analicé, les doné de Airbnb que son datos de alojamiento turístico, en eso estamos de acuerdo. Por las segundas residencias, acá se puso muy espeso, porque hubo una ley que dijeron que las municipalidades no pueden tener más del 20% de residencias secundarias. Se votó esa ley. Entonces empezaron a correr a todos los municipios, los 2.000 y pico, y le dijeron, ustedes tienen que contar cuántas residencias secundarias tienen y cuántas no. Y ahí se armó, no sabés, yo estuve en el medio porque yo hacía un proyecto o tenía un cliente también, hemos discutido, pero porque además, si vos tenés más de 20% de residencias secundarias, ya no podés construir más residencias de vacaciones, y además... Porque ustedes tienen una legislación.
Claro, está la Está legislación. legislado, claro, como Bolzano. Bolzano también está legislado. Aquí no está legislado. No, pero como está legislado, en el momento que está legislado, se genera la estadística. Claro, Claro, ¿cuántos son? claro. Y en la ¿En qué estadística año fue eso? Perdón, Miriam, ¿en qué año fue que discutieron eso y legislaron? 2000, debe ser 2010, una cosa así, ¿eh? Bueno, Bolzano lo tiene desde mucho antes. Bolzano tiene la ley desde los años 90. Bueno, pero Bolzano es como me decía un amigo, Bolzano es lo peor del mundo, porque tienen la rigidez alemana con la complicación administración. Eso lo aprendiste estando en Bolzano. Exactamente, por eso nunca fui a trabajar. Entonces ahí está, nosotros, pero después yo lo que analizo es, yo lo que analizo es la acomodación turística, ¿me entendés? Claro. Pero tener eso y no tener nada, yo siempre prefiero tener un proxy, después se ve. Además, la otra cosa que tienen estos datos, que cuestan carísimos, lo vuelvo a decir, yo pedí por Japón, por todo Japón me pedían $7.000, y yo les expliqué que el proyecto era 10.000, que no podía pagarle 7.000 a ellos. Después no tuvo el proyecto, o sea que se acabó ahí. Pero nosotros sabemos, y esto otra vez si quieren, si tienen media hora para perder, se los presento. Nosotros calculamos la gente, los hosts, vos tenés una identificación, la gente que está a cargo del alquiler. Y hemos visto la evolución de nuevos hosts, de nueva gente que venía. Y hemos visto cómo la gente pasaba al principio de tener un departamento, después pasaba a tener 3, después pasaba a tener 9, y después se volvió un profesional del Airbnb. Y hice los modelos de difusión a la base, se los puedo mostrar un día. Entonces, los datos son... ¿En tan corto tiempo fue eso, Miriam? Porque Y no, Airbnb tiene... estamos en Airbnb, los datos son de 2014. Porque Por eso, además... en 6 años vos decís tener procesos de ese tipo, ¿no? Sí. Gente que cambió negocio de alguna manera, porque o sea, el capital lo tenía. Claro, lo que pasa es que lo que decían Airbnb, ahora sacaron esa página, porque estos chicos son muy, muy dinámicos, pero yo la tengo fotografiada. Esa página decía, usted puede volverse un emprendedor en hoteles. Y la gente cambió, bueno, hay muchos que están quebrándose, pero bueno, Airbnb verdaderamente salvó el turismo, verdaderamente lo salvó. Así que bueno, eso es una manera de hacer. Habría que preguntar cuánto cuestan los datos de Punta del Este. Yo te puedo dar el contacto y explicar. Porque si pregunto yo, que soy suiza, sacan el revólver, ¿viste? Ya viste esa mano armada. Pero te hace precio suizo. Queremos precio argentino. Nosotros queremos precio argentino. Claro. Yo te Con doy... el dólar a 200 pesos lo queremos. Claro. Gabri, capaz que Martín Spregman tiene alguna idea, que Martín, que lo tenemos acá, es un docente nuestro, Miriam, que está haciendo el doctorado de turismo con el interuniversitario con la Universidad de Sevilla y está trabajando con datos algo consiguió Martín para Montevideo, ¿correcto, Martín? No sé claro, si debe trabajar, si no es con AirDNI, debe trabajar con Insider, Airbnb, son los dos los grandes brokers de datos. Sí. Bueno, yo te puedo mandar el papel que hemos escrito con un colega, con un doctorante de una universidad de Rovira, donde hicimos un estudio de la distribución de objetos Airbnb en Suiza. Son asimilables a residencias secundarias. Si no hay nada mejor, es una manera de empezar. Ya. Sí, perfecto. Miriam, si lo puedes mandar, buenísimo. Sí, porque es gratis. Además, lo pagamos open source, así que tengo que buscar la cosa. Tenemos varios escritos. Con Martín tenemos escrito otro. Sí, gracias. No, gracias a ustedes por el interés de lo que podemos hacer nosotros. Es la inversa. No, Miriam, te quería leer el comentario que te dejó la colega de Mar del Plata, Natalia, que se tuvo que ir y en el chat te agradece, por la presentación, que muy bien, y te dice que seguramente sería interesante cruzar los datos en relación a las transformaciones que se han dado en los destinos
que lo planteaba pensando no solo en los cambios en los prestadores, bueno, dice que algo comentaste del estudio sobre la oferta, pero también de las políticas implementadas y además de la percepción de los residentes respecto a la llegada de turistas. Te dejaba ese Sí, sí, sí. acuerdo. Sí, sí, eso cambió, la percepción de la gente de residencia secundaria, que eran los horribles, los tipos que tenían la casa y que no la ocupaban, y ahora todos se encontraron ahí. Se encontraron ahí. Porque en realidad Suiza es muy caro para nosotros, para los suizos, vacacionar en Suiza es muy caro. Sí. Carolina, ¿sigues ahí? Que veo que Sí, se me hizo muy largo, perdón. Sí, va a ser más rápido y más fácil que lo diga. Adelante, Carolina. Buenísimo el trabajo, Miriam, felicitaciones. No, dos comentarios había volcado ahí. Por un lado, que con lo que decías esto de que muchas veces los suizos se van al exterior porque es más caro, pensaba mucho acá en Argentina y en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que viajar a la costa atlántica muchas veces alcanza precios exorbitantes en la provincia de Buenos Aires y la gente prefiere irse a países limítrofes o mismo al interior del país, pero bastante más lejos. Pero no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar con esta temporada, ¿no? Capaz que las personas prefieren estar más cerquita o incluso perder el costo de oportunidad de alquilar su segunda residencia en la costa, pero estar ahí. Y por otro lado, con esto de los datos están espectaculares y se me despertaba en la ambición de que ustedes tienen un poco más de acceso a datos o más presupuesto, pensaba en otras fuentes complementarias. Que ahí comenté algunas, pero por ejemplo vos decías que la web de Staycation es bastante usada por ahí, capaz que se podría complementar o ver si los resultados resultan robustos, si se pudiera recolectar de alguna forma o comprar. Y también en encuestas, no sé si tienen, de turismo doméstico, los datos que tienen más ricos de la Unión Europea, con los niveles regionales de desagregación. Si hay peajes, no sé muy bien si en Suiza hay peajes, calculo que sí, pero puede ser información interesante. No hay peaje, pero hay superbes contajes de rutas que a veces te los anulan. Yo hice un trabajo, en el año 2004 cerraron un túnel que conecta el Valais con el cantón de Vaud, un túnel fundamental, se llama el túnel de Grión. Y teníamos los contados y yo hice un modelo donde probé que el cantón del Valais había perdido 2,5 millones en esa de beneficio en revenu hotelier a costa por la semi-fermeture, digamos, del túnel, y después lo volvieron a cerrar 10 años después, porque cada 10 años hay que arreglarlo. ¿Y sabés lo que hicieron? Cortaron el contaje de autos. Porque el primer trabajo fue ministro de la educación, de Economía del Cantón de Valais al Cantón de Vaud, y le dijo: acá está este trabajo científico que presentó una de nuestras investigadores. Además, me habían pagado el viaje a Estados Unidos, lo había presentado en un congreso en Little Rock, y dijeron: bueno, nos deben 2,5 millones. Salvó una, la San Quintín. Entonces, después, cuando lo vieron, por la duda cortaron el contaje. Así que los contajes a veces son, pero si no, acá hay muchos datos. Acá es el paraíso del estadístico si tiene ganas de trabajar. Miriam, una cosa más que se me ocurría recién, pero porque me quedé con esto de que no podés evaluar distinto las características del listing de acuerdo a la zona en la que está. Es decir, si, por ejemplo, tiene pileta que esté en una ciudad, se lo evalúe más que si tiene pileta, no sé, alguna cosa así. Como que no valgan lo mismo las características de acuerdo a dónde esté ubicado. Pero no sé, es un chino también hacer eso, no sé. Sí, es muy difícil, es muy difícil. Es que nosotros estamos acostumbrados a hacer esas cosas. Claro, pero sí, es muy difícil. Por ahí conocen mejor la región, pero, viste, habría contratar argentinos ahora que te salen barato, Miriam. Mira, Gabriel, 40, 50 argentinos. Gabriel, vos que siempre te burlás de nosotros los argentinos, ahora que está Miriam, que nos pasa el trapo a todos, no te podés comparar con nosotros. No, yo lo que digo es contratar 40 o 50 argentinos que no valen nada.
Te pagan porque los contrates. No, bueno, si tuviéramos 40 o 50 argentinos como ustedes en el laboratorio, publicarían 10 veces más de lo que publicamos. Porque en realidad... Mirá que yo soy argentino, ¿eh? También. Ojo, porque mirá que yo soy argentino. Yo voy por el mundo diciendo que soy argentino y no tengo ningún problema. Es verdad. No tiene problema. Bueno, viste, yo voy por el mundo diciendo que soy suiza, ¿viste? Porque me No, te decís que sos argentina, que siempre Por es un plus. eso lo digo cuando empiezan a llorar, que dicen que les gusta el tango y qué sé yo. Ay, o Maradona me ha salvado la vida. No, bueno, eso es otra cosa. Maradona a mí literalmente me hace... Maradona es barrilete cósmico. A Maradona a mí me salvó la vida. No, pero cuando lo digo, no es una figura. A mí Maradona me salvó la vida. Yo estaba en una frontera entre dos países árabes, no voy a decir los que eran, y me habían agarrado y no me dejaban pasar y me iban a meter en cana. Y los tipos casi no hablaban inglés, y cuando les mostré pasaporte, qué sé yo, me habían dado una habitación aparte para interrogarme, y no era un país friendly. Y de repente dice, ¿dónde es de Argentina? Y me dice Maradona. Sí, Maradona. Te juro que me dejaron salir por Maradona. Eso demuestra que Maradona es más importante que Messi. Eso muestra que Maradona es Dios para mí. Claro. Sí, bueno, no sé si tiene alguien más, tiene alguna pregunta o comentario, algo más para decir. En todo caso, estamos muy entretenidos. Todavía sobreviven 12 participantes. No, estuvo muy bien la presentación, muy bien todo. Hagan la lista y todos recibieron una placa de chocolate. Claro que sí. No, realmente vamos a ver si podemos replicar una parte de esto nosotros por aquí. ¿Cómo no? Ya te digo, pregunten a ver si pueden tener acceso a estos datos de Airbnb por Punta del Este, por ahí no son tan caros. Pero yo pregunto, no sacan la cabeza. ¿Airbnb o AirDNA? Sí, en una de las proveedores. Ana Pero, Clara, ibas a hablar. Eso que tome nota ahora, María José, que digamos, es una de las cosas que vamos a tener que hacer en su trabajo de doctorado, ¿verdad? Tratar de encontrar esos datos. Sí. Yo te escribo, Miriam. Sí, yo conozco el CEO, pero sí, a mí me llena la cara de dedos. Otra cosa que podían hacer es que vaya a nivel nacional, que vaya el ministro de Turismo, que les diga, nosotros estamos interesados, porque ustedes tienen, ¿cómo se llama? No, pero igual, mira, la situación es diferente, Miriam, porque aquí no sé tampoco el porcentaje cuánto es, pero mucha gente alquila por inmobiliaria y mucha gente alquila las porterías de los edificios, ¿sabes? Entonces, el Airbnb creo que es marginal acá, ¿sabes? Vos sabés, yo estoy segura que, yo te digo qué pasa acá en Suiza con las inmobiliarias. Las inmobiliarias normales ponen los objetos en Airbnb. No, aquí no. No, pará, porque puede ser que hagan lo mismo que hacen acá en Suiza. Pero no los ponen todos. Ponen solamente los objetos de un gran valor. ¿Entendés? Puede ser. Los objetos de lujo, eso lo ponen en Airbnb. No, puede ser, pero mirá que, ya te digo, o sea, vos buscas por Airbnb, o sea, una proxy de las segundas casas en Punta del Este, la tenés muy fácil en invierno, haciendo un paseo al azar y viendo las luces encendidas que hay en los edificios. Claro. ¿No? Y entonces ahí ves que el porcentaje de las luces prendidas nunca llega al 10% del total. Claro. ¿Sí? No, Así que... ¿Sabes lo que pasa? Que para la gente de las inmobiliarias, publicar los objetos más importantes, los que son los más caros, los más de lujo, eso les aumenta la visibilidad internacional. Claro, porque... lo que pasa que yo creo que no es comparable, ¿sabes? Porque a su vez, si vos lo ponés, o sea, por otro lado, si vos lo ponés por inmobiliaria, tenés que pagar un impuesto aquí. ¿Sí? Entonces también mucha gente alquila con el portero del edificio. Es un clásico, eso es un clásico. Podemos preguntar a tu tío que él debe saber, en el edificio de él seguramente hacen. Mi tío es uno de los que nunca alquiló. No, pero no él, los del edificio de él. Y a mí me lo quiere alquilar. Pero me parece, sí.
No, Sí. que justo Ana se fue, pero ella hizo una recolección a mano de los datos para las ciudades de España, para su tesis. Y yo tenía un estudiante una vez que sabía Python o no sé qué sabía, el scrapping, y me hizo para un mes de Ciudad de Buenos Aires una recolección. O sea que si te Y buscas De algún Airbnb. chico, eso fue, algún Airbnb decís. estudiante, Ojo Eso- que estamos grabando. Ojo que estamos grabando acá, Natalia. que, eso no, que si te buscas algún estudiante que Deja lo de pueda grabar. hacer, para Natalia, eso fue antes de 2017. Nosotros, no. bueno, entonces me dirás cómo hizo, porque antes No, pero es muy rudimentario porque... Pero, Natalia, estás hablando de Airbnb. Sí, ahí estoy hablando del Airbnb, sí. Ah. nosotros hasta el 2017 éramos nuestros propios proveedores de datos. Porque tenemos todo, tenemos un observatorio, en el observatorio tenemos Claro. 3 informáticos que trabajan full time, ¿Y ahora ya no lo pueden hacer? y claro, entonces hasta 2017 funcionaba divino, entonces estábamos contentísimos, y en 2017 los de Airbnb, entonces yo me encontré con el tipo de RDNA en un congreso en Suecia, Está y bien. de cómo, iba a decir cómo corno hacen ustedes. Algunos truquitos tiene, porque yo recuerdo que lo que hacía era que se bajaba los tutoriales para la no sé qué, o sea que no es algo para hacer ni muchos meses, sino para hacer puntual. No, nosotros lo hacíamos todos los meses y No, funcionaba por eso digo ahora, claro. de 2014 a 2017, y en 2017 el informático decía, y yo no puedo, y Claro, Sí, lo mismo pasaba con Ryanair, por ejemplo, ¿no? claro. Con Ryanair, que cuando quería sacar los precios, por ejemplo, Claro. porque era muy interesante estudiar Ryanair la estrategia de precios que tenía, Claro. ¿verdad? Pero Entonces- ellos era muy difícil. Yo me acuerdo que Luis, el de Alicante, había hecho a mano, había sacado algunas cosas, ¿verdad? Pero hasta que lo bloquearon. Sí, te bloquean. Entonces después le pregunté al de Airbnb, porque lo vi en Suecia, y le digo, nosotros no podemos sacar mandato. Ustedes, dice, si nosotros tenemos dificultades y qué sé yo. Y después yo creo que han hecho un arreglo ellos con Airbnb. Porque claro, esto se lo escuché decir a Uli, y ¿cómo se llama esta colega que es tan conocida? Ya me va a venir, al espíritu. Y en realidad a ellos les conviene tener algo como Erdena, porque es una visión capitalista del mundo. Vos tenés una casa en Punta del Este, vos no la querés alquilar, y vas a Erdena y decís, ¿cuánto puedo sacar? Pero puedo sacar esto, entonces vos la ponés. El costo de oportunidad. Exactamente, ayuda al costo de oportunidad. Pero bueno, otra cosa que les quiero contar, cuando vino la crisis nos mandaron los datos de febrero, marzo, abril, y en abril yo recibí un email diciendo, los datos de abril necesitan correcciones y vamos a volver a mandarles todo desde junio, yo creo que me mandaron desde junio 2018 hasta abril 2019. Revieron todos los datos. O sea que los tipos deben tener una historia de machine learning que no habían programado para la crisis y reprogramaron todo. Claro. Eso me pasó, no sabés la Tengo que ir, perdón, tengo una reunión, pero Gabriel, después te escribo porque me parece que lo que está bueno son los datos de luces. Claro, eso lo pensamos ya con María José. Tengo Lo mismo, un chico que conoce eso, después te escribo. buenísimo, pongámonos en contacto. Mirá que ya Bueno. tengo un boliviano para la red. Bueno. No, Está bien. no me Perdón, dejen pero yo tengo afuera. otra ¿Qué es reunión. esta historia de luces? ¿Qué es esta historia de luces? No, El eso de nivel mirar intensidad de las luces. Todo el gasto en o el consumo. O el sea, consumo lo de que luz. yo me acuerdo que con María José tuvimos una reunión con el alcalde de Punta del Este que nos contó que ellos, no me acuerdo bien cómo era la historia, pero de forma casera ellos iban mirando los contadores de las casas para saber cuáles habían tenido consumo y cuáles no, cosa que podían igual hacerlo con el ente estatal que es el que vende la Yo electricidad. ¿no? trabajé con eso. Yo tuve todos los datos de Verbier, la consumación por hora. Por eso está buenísimo, porque ahí sacás muy fácil, ¿no? Igual yo hacía intensidad de luces nocturnas, creo que era lo que hablaba yo, ¿eh? Hay un Sí, problema, sí. no, pero una cosa. También, satelital decís, lo hacés Claro, satelital. satelital, sí. Claro. Yo le explico una cosa, lo que yo encontré como problema en 2017, que yo trabajé con el consumo de las luces de la ciudad, es que vos decís
cuándo es que yo sé, porque la idea no era saber quién estaba en qué casa, sino saber cuánta gente había, y era un indicador indirecto de más. Y decías, bueno, en invierno y en verano, ¿cuándo la gente entra en la casa? A la noche, porque... Claro. Entonces, y vos sabés lo que molestaba profundamente es el alumbrado público. Claro. Porque el alumbrado público se alumbra. No, pero se alumbra cuando sale el sol. Cuando baja. Entonces tuve que tomar en cuenta la puesta de sol para poner una dummy variable que variaba. Bueno, entonces era tan complicado. Y yo tengo un meteorólogo que trabaja en el equipo. O sea que calculó. Impresionante. ¿Tú un payaso que voy para allá? Yo también. Bueno, disculpen, yo me tengo que ir. Un beso, Natalia. También. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, algún comentario más. Yo quería hacer un comentario, nada más, cortito, muy cortito. Bueno, Miriam, muchísimas gracias por toda la presentación. Creo que todos nos quedamos fanatizados con la recolección de datos y con los datos en sí, pero yo puntualicé un poco el hecho de la parte del modelo teórico sobre la decisión de viaje y cómo se vuelve irreversible, digamos, una vez que uno decide viajar, ¿no? Y ahí, digamos, lo que me pareció muy interesante, que quizá también lo pueda seguir un poquito yo cuando me toque mi seminario en la decisión de viaje, pero cómo se podría volver un modelo más bien dinámico a partir de cuando aparecen ciertos factores que pueden hacer inhibir el viaje o no. Entonces me pareció muy interesante en todas estas fases que vos mencionaste sobre los diferentes estadios de la cuarentena, cómo, digamos, podría subir o bajar esa irreversión de viaje o no en función a un contexto más o menos amigable desde lo sanitario. Porque vos mencionaste muy fuerte el tema de la cuarentena, digamos, de cómo se dividían los grupos según los países que estaban más acuarentenados o no, y cuánto decidían viajar o no. Entonces me pareció muy interesante hacer un modelo más dinámico, o sea, vos planteaste un modelo teórico simplificado, y como que el único motivo, digamos, es la destinación, pero quizá podría ahí haber algo más dinámico en cuánto afecta o no la decisión de viaje en función, digamos, de lo sanitario. Me pareció súper interesante y quizá, nada, podríamos intercambiar más adelante. Cómo no, sí, con mucho gusto. Yo tengo unos 2 papeles donde hablo sobre la planificación del viaje, porque en un momento estuve interesada sobre el last minute. Entonces, viste, la decisión del viaje, entonces ese papel no es que sea genial, pero por lo menos está toda la bibliografía que yo tuve que leer, donde se hablan, hay muchos modelos de planificación de viaje. Y ahora estoy trabajando con datos de camping en Francia, y quiero calcular la duración de la cancelación. La gente que había reservado antes del COVID y que tuvo que anular, ¿cuánto tardó en anular después que hubo el lockdown? Es que dijeron, tenemos fe, no anulamos y vamos a poder ir, y estoy trabajando en eso. Tengo un problema con los datos que no son muy buenos, pero son datos de... Particularmente yo lo trabajo, digamos, la decisión del viaje en función a las personas con discapacidad y cuántos los destinos tienen accesibilidad y les garantiza, digamos, el riesgo en trasladarse de un destino a otro o no. Es muy parecido a lo que pasa ahora. Exacto, entonces por eso lo asocié, digamos. ¿Cuánto estarían dispuestos a arriesgarse si el destino no les garantiza las condiciones necesarias de accesibilidad o no? Y en este caso lo pensaba en lo sanitario, ¿no? Entonces, bueno, me vino esa idea. Interesante, es interesante. Miriam, de lo que decías del trabajo en Francia, ¿no? Ese que estás haciendo, que yo creería que tiene mucho que ver lo del tiempo para la cancelación, también de las políticas, ¿no? De cancelación que tiene porque me estaba acordando en mi caso, cuando empezó todo, que tenía un pasaje para marzo del año pasado, y lo tiré hasta que la aerolínea sacara el anuncio donde decía que yo no tenía que pagar penalidad, porque no me parecía justo que tuviera que incurrir en un gasto, ¿cierto? Siendo
siendo la situación que se estaba viviendo. Y aguanté hasta que me lo permitía la agencia de viajes, que lo hice a través de una agencia. Y bueno, y ahí ellos me permitieron hacerlo gratis. Ahora lo volví a tirar hasta donde pude, gratis. Y bueno, y en esas estoy. No creo que podamos viajar en marzo, pero bueno, que creo que mucho dependerá también de la política de cancelación, si tiene uno que incurrir en un gasto o no. Sí, eso posiblemente va a evolucionar, porque ya tienen la cara llena de dedos, qué sé yo. La situación es terrible de las líneas aéreas, sí. Así, yo por la duda no volví a comprar, a mí me devolvió, Lufthansa me devolvió todo, y no volví a comprar, estoy esperando. Qué suerte, ¿no? Buquebus puedo ir y volver 20 veces, no sé cuántos billetes me quedaron adentro de Buquebus, con auto, sin auto, con mi tío, sin mi tío. Bueno. Bien. Bueno, entonces sí. Muchísimas gracias por su paciencia. Después envíenme un email por las cosas que necesitan, así yo se los mando, hago el despacho. Seguro. Perfecto. Y un gusto. Gracias por todo, Gracias por su paciencia.